Aquello sucedió durante los días cercanos a la Navidad del año pasado. Calculo que fue en ese breve espacio de tiempo suspendido entre el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo. Había regresado a mi pequeño pueblo natal para disfrutar de las vacaciones de invierno de la universidad, pero las facturas y las obligaciones no descansaban. Así que, en los momentos en que no me encontraba rodeado de mi familia, me dedicaba a repartir pedidos a través de la aplicación DoorDash. La nieve caía con suavidad aquella noche, sin llegar a convertir las carreteras en un peligro real, pero lo suficiente como para que la mayoría de las personas prefirieran el refugio de sus hogares antes que aventurarse a buscar comida por su cuenta. Las noches de esa naturaleza solían ser perfectas para obtener unos buenos ingresos. El ritmo de los encargos se mantuvo constante hasta que el reloj marcó aproximadamente las 10 de la noche. A partir de esa hora, la frecuencia de las solicitudes empezó a disminuir, aunque no cesaron del todo, y de vez en cuando seguía recibiendo algún pedido esporádico. Este encargo en particular parecía tan común como cualquier otro, salvo por el detalle de que el destino se encontraba algo más lejos de lo habitual, a unos 20 minutos de distancia por carretera. Mi pueblo, aunque pequeño en alma, es vasto en extensión, con muchas viviendas situadas en las afueras y ocultas en la espesura de los bosques. En cuanto alcancé el punto de entrega señalado, un sentimiento de inquietud me invadió de inmediato. Las instrucciones me habían alejado de la vía principal, conduciéndome por un estrecho camino forestal hasta un lugar que parecía ser un sendero de tierra, el cual se suponía que debía internarse entre los árboles, pero que estaba totalmente sepultado bajo la nieve. No había rastro alguno de que hubiera pasado una quitanieves o de que alguien hubiera usado una pala recientemente, y mis ojos no lograban divisar ninguna luz, ni la calidez de un porche, ni rastro de iluminación exterior, pues ante mí solo se extendía la absoluta oscuridad del bosque. Permanecí protegido dentro de mi vehículo y decidí llamar al cliente, convencido de que debía haber algún error en la dirección proporcionada. El hombre atendió el teléfono al instante. Por el sonido de su voz, profunda y carraspeante, calculé que tendría unos 30 y tantos años, y resultaba evidente que era un fumador empedernido. Le expliqué que me hallaba en el lugar indicado por el mapa, pero que era incapaz de ver una entrada transitable, una casa o cualquier señal que indicara la presencia de una vivienda allí. Él me contestó que seguramente el sendero se encontraba cubierto por la nieve, y lo dijo con una entonación que sugería que aquello era algo totalmente obvio. Yo le repliqué que creía distinguir el lugar por donde pasaba el camino, pero que no me sentía seguro conduciendo mi automóvil en semejantes condiciones. Entonces, con un tono cargado de sarcasmo, me respondió que precisamente por esa razón había solicitado el servicio a domicilio y que si no pensaba entregar el pedido, no veía cuál era el sentido de todo aquello. Aunque su respuesta me pareció descortés y arrogante, en ese momento no quise discutir y terminé cediendo con un simple «está bien». No deseaba que cancelara el pedido ni que me diera una valoración negativa, especialmente después de haber conducido todo ese trayecto para llegar hasta ese remoto lugar. Tiempo después, tras consultar las normas del servicio, supe que si el punto de entrega no ofrece condiciones de seguridad, la responsabilidad recae sobre el cliente. Pero en aquel instante la duda me embargaba y no estaba seguro de cómo proceder. Una vez que terminó la comunicación, bajé del coche con el pedido firmemente sujeto en mi mano, cerré las puertas con llave y comencé mi caminata sobre la nieve, adentrándome paso a paso en la profunda oscuridad que reinaba entre los árboles. Aunque el manto blanco que cubría el suelo no era excesivamente denso, la negligencia del camino forestal me advertía que mi vehículo sucumbiría ante el terreno, quedando atrapado en la inercia del invierno. Resultaba, además, una tarea titánica discernir el sendero verdadero entre la maleza y el olvido. Avanzaba guiado apenas por lo que me parecía un leve claro entre la arboleda, aunque la ausencia de luces convertía mi dirección en un enigma. Con frecuencia, mis ojos buscaban el refugio visual de mi coche, observando cómo su silueta se desvanecía en la distancia. Era aquel brillo lejano lo único que me permitía medir mis pasos, pues ante mí solo se extendía una negrura absoluta, un bosque que se fundía en una sola sombra impenetrable. De pronto, un sonido quebró la quietud a mi izquierda, un crujido seco que evocaba la inconfundible señal de una bota aplastando la nieve con firmeza.
Aunque el eco era sutil y se hallaba en los límites de mi audición, la claridad de aquel ruido fue suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda y tensara cada uno de mis músculos. Dirigí la mirada hacia la espesura y busqué el auxilio de la luz de mi teléfono, pero su débil destello fue inútil ante la magnitud de la noche. No hallé rastro alguno, ni volví a percibir el menor susurro, de modo que, conteniendo el aliento, reanudé mi marcha. El frío empezó a calar hondo, reclamando mi cuerpo, mientras la oscuridad infinita que me aguardaba me obligaba a cuestionar cada una de mis decisiones. Guardaba la esperanza de que a estas alturas aparecería ante mí la casa, o algún indicio de que caminaba por la senda correcta, pero la realidad solo me ofrecía el vacío. Me detuve en seco, permaneciendo inmóvil durante unos instantes mientras el peso de lo insólito caía sobre mis hombros. Podrá parecer una idea absurda, pero fue solo en ese momento de quietud cuando una posibilidad aterradora se instaló en mi mente. La idea de que, quizás, pensamiento, en medio de la penumbra y el frío del invierno, me resultó verdaderamente sobrecogedor. Con dedos temblorosos, busqué mi teléfono para contactar de nuevo con el cliente, jurándome que, si la llamada quedaba sin respuesta, o si percibía un intento de persuasión para que avanzara, abandonaría el lugar al instante, cancelando el encargo sin dudarlo. Accioné la llamada y acerqué el dispositivo a mi oído. Tras el segundo tono, un destello fugaz captó mi atención por el rabillo del ojo. Giré el rostro con presteza y alcancé a divisar una luz lejana que parpadeaba entre los troncos oscuros, pero de manera abrupta, la luz se extinguió, y apenas un instante después, la comunicación se cortó de forma definitiva. No hubo espacio para la reflexión, ni para la duda. Comencé a correr con una desesperación ciega hacia el camino por el que había llegado. El estrépito de la nieve quebrándose bajo mis pies devoraba cualquier otro ruido del entorno, impidiéndome saber si alguien seguía mis pasos desde la sombra, lo cual alimentaba un terror aún más profundo y visceral. La incertidumbre de lo que acechaba a mis espaldas me impulsaba con fuerza hasta alcanzar finalmente la silueta de mi coche. Pero antes de tocar la manija, una anomalía me detuvo. El vehículo se hallaba levemente inclinado hacia un costado, y fue entonces cuando descubrí que uno de los neumáticos estaba completamente vacío. Alguien lo había rajado deliberadamente. Me refugié en el habitáculo de inmediato, encendí el motor y partí de aquel paraje con la mayor celeridad que el terreno permitía. Mientras conducía con el corazón galopando en el pecho, contacté con la policía, pero sus preguntas fueron banales y apenas demostraron interés en lo ocurrido. Para mi propia conciencia, sin embargo, la naturaleza de lo sucedido era de una claridad meridiana. Aquel individuo me había atraído deliberadamente hacia las profundidades del bosque con un propósito sombrío, llegando al extremo de sabotear el neumático de mi vehículo, una maniobra calculada para asegurar mi permanencia en aquel lugar, o tal vez para cercenar cualquier posibilidad de escape. Ignoro por completo y carezco del más mínimo deseo de averiguar qué clase de encuentros me aguardaban de haber continuado mi marcha por aquella espesura, o qué destino funesto podría haberme acontecido en la soledad de la maleza. Cuento ahora con 28 años de edad, y los sucesos que voy a relatar acontecieron hace ya 2 inviernos, en los días que preceden a la festividad de Navidad. Me había ausentado de la oficina por una semana completa para tomar un descanso de la presencia física en aquel lugar de trabajo. En nuestra empresa existía la potestad de establecer los propios horarios y yo había acumulado los días suficientes de labor remota para permanecer en la soledad de mi hogar durante toda aquella semana. Tenía pleno conocimiento de que una severa tormenta invernal azotaría la ciudad en esas fechas, y ante la cercanía de la Navidad preferí resguardarme en mi casa para disfrutar de unas jornadas de trabajo marcadas por la tranquilidad. La política de trabajo a distancia de la organización era elemental, pues lo primordial consistía en completar las tareas asignadas antes del plazo establecido, y una vez cumplido ese objetivo, cada individuo era dueño absoluto de su tiempo y de su organización personal.
Existían algunos otros preceptos, pero carecían de rigor, lo cual me otorgaba la libertad necesaria para trabajar bajo el esquema horario de mi preferencia. Siempre había sentido una inclinación natural por despertar a una hora tardía y extender mis labores hasta las profundidades de la noche. Aquel día comencé mi actividad laboral cerca de la hora del mediodía. Las horas iniciales transcurrieron con una lentitud monótona y en un silencio absoluto. Bebía mi café mientras procuraba avanzar en mis obligaciones, al tiempo que el viento ganaba intensidad de forma gradual en el exterior, golpeando el cristal de la ventana junto a mi escritorio, mientras la nieve empezaba a descender de manera pausada. Hacia las 3 o las 4 de la tarde, la oscuridad había sepultado el mundo exterior, debido a la presencia de nubes densas y a la capa de nieve que ya cubría la totalidad del vecindario. Consideré por un instante la posibilidad de salir a comprar alimento para la cena, pero el estado deplorable de los caminos me hizo desistir de tal propósito, y decidí permanecer en el interior de mi hogar durante el resto de la noche. Regresé a mis labores frente al escritorio por un espacio de 2 horas adicionales. El sol se había extinguido por completo, y la tormenta de invierno había alcanzado su punto de mayor intensidad. Mantuve las cortinas de la ventana retiradas para observar la caída de la nieve mientras permanecía inmóvil en mi asiento. Repentinamente y sin que me diera advertencia alguna, percibí un destello de luz en la negrura exterior. Giré mi cuerpo con prontitud y observé un haz de luz delgado que se desplazaba en la oscuridad. No cabía duda alguna de que se trataba de la luz de una linterna. Me recliné sobre el respaldo de mi silla y fijé la vista en el exterior durante 10 segundos, analizando el movimiento de aquel brillo, hasta que la curiosidad se impuso sobre mi calma y me levanté para dirigirme hacia el cristal y observar lo que sucedía. El frío en el exterior era absoluto y gélido, y me pregunté por qué razón habría alguien allí fuera bajo semejantes condiciones meteorológicas. Intenté escudriñar hacia un costado de la casa a través del vidrio. Divisé la luz una vez más, pero antes de que pudiera establecer su procedencia exacta o distinguir a la persona que la portaba, el resplandor desapareció de forma súbita. Ignoro si la fuente de luz se extinguió o si alguien se ocultó tras alguna estructura, pues la oscuridad era compacta y la nieve dificultaba casi toda la visibilidad. Al no encontrar nada más que observar, regresé a mi escritorio y volví a sentarme. Sinceramente supuse que algún vecino podía haber extraviado a un animal doméstico en la tormenta o que se encontraba buscando algún objeto perdido. No permití que la preocupación me afectara y procuré concentrarme de nuevo en mi trabajo mientras la tempestad persistía afuera. Durante las 2 horas siguientes, la casa produjo una serie de crujidos y chirridos repetitivos, como si la madera y los cimientos se estuvieran ajustando a la fuerza incesante del viento. No obstante, en repetidas ocasiones, creí percibir un sonido cuya nitidez y volumen superaban el estrépito ambiental. Aquello resultó suficiente para que interrumpiera mi labor y alzara la mirada, aguardando con paciencia una repetición que me permitiera descifrar su procedencia, mas el silencio se mantuvo inalterable. Me convencí a mí mismo de que solo se trataba de las cadencias habituales de la estructura. Cualquier sospecha de una presencia ajena se me antojaba remota y carente de toda lógica. Hasta que, de improviso, un golpe seco y contundente quebró el aire. No se trataba de un simple impacto contra los muros, ni del azote del viento, sino de un estruendo que sugería que algún objeto se había fragmentado. Lo más inquietante era que el origen de aquel estrépito parecía situarse irremediablemente en el interior de la vivienda. Abandoné mi escritorio al instante y me encaminé hacia el pasillo, envuelto en una quietud absoluta. Inicié entonces el descenso por las escaleras en dirección al sótano, mientras percibía el latido acelerado de mi corazón contra el pecho. Se produjo un nuevo golpe. En verdad, no me sentía lo bastante sobrecogido como para inspeccionar cada rincón de la estancia, dada la ausencia de ruidos posteriores o de cualquier otra anomalía evidente. Emprendí el regreso hacia mi escritorio y me hallaba a punto de alcanzar el rellano superior, cuando, súbitamente, un leve chasquido llegó a mis oídos. En el instante siguiente, la totalidad de la casa quedó sumida en una oscuridad absoluta. El suministro eléctrico se había interrumpido. Permanecí petrificado durante un largo segundo. La tiniebla se tornó densa y opresiva. Debido a la tormenta de nieve que arreciaba en el exterior, ninguna claridad lograba filtrarse a través de los ventanales. Me resultaba imposible distinguir siquiera mi propia mano frente al rostro.
Supuse que el temporal había provocado el apagón, o que tal vez el interruptor diferencial se había desactivado. Empecé a descender nuevamente con extrema lentitud, tanteando cada peldaño con la punta del pie y avanzando con cautela a través de la negrura. Finalmente, alcancé el pasillo de la planta inferior. La puerta que conducía al sótano, donde se hallaba el panel de fusibles, se situaba al término de aquel corredor. De tal modo, comencé a desplazarme pegado al muro, deslizando mi mano sobre la superficie para orientarme en el vacío. Sin embargo, en ese preciso instante, algo captó mi atención. Detuve mi avance de manera fulminante. Se percibía un rumor apenas audible, el sonido de un movimiento amortiguado que emanaba directamente de detrás de la puerta del sótano. Aquel ruido se aproximó, y de pronto, el suave crujido de la madera indicó que la puerta del sótano se abría con parsimonia. Sentí como mis ojos se dilataban, en un esfuerzo inútil por escudriñar la profundidad del pasillo sumido en la sombra. Retrocedí un paso, y me deslicé con infinito sigilo hacia el interior del cuarto de baño que se encontraba abierto a mi lado. Al no ver absolutamente nada, consideré que el acto de cerrar la puerta delataría mi posición, de modo que opté por dejarla abierta. Instantes después, comencé a distinguir unos pasos lentos y amortiguados que avanzaban por el pasillo. Contuve el aliento, procurando no emitir el más leve sonido que pudiera traicionarme. Aquellos pasos se aproximaron progresivamente hasta que percibí que se encontraban justo frente al umbral del baño. Después, simplemente pasaron de largo. Aquel deambular transcurrió frente a la puerta abierta, a escasa distancia de donde yo me encontraba oculto. Me fue imposible distinguir figura alguna, tal era la densidad de la tiniebla que lo envolvía todo. Siguieron avanzando con lentitud hasta alcanzar las escaleras, y a partir de ese punto, la presencia de la alfombra silenció su rastro, sumiéndolo todo en una calma sepulcral. De súbito, el fragor de la ventisca en el exterior volvió a sofocarlo todo, cobrando una fuerza renovada y aguda que parecía acentuar el vacío y la resonancia lúgubre de la morada. Era posible que aquella presencia se hubiera detenido al pie de los peldaños, y que permaneciera allí todavía, estática en la penumbra, pero en mi fuero interno supuse que ya había iniciado el ascenso. La resolución de huir se impuso en mi mente con una frialdad absoluta. Abandoné el refugio del baño, y me desplacé a tientas hacia el extremo opuesto de la casa, extendiendo las manos en la negrura más cerrada para evitar el contacto violento con los muros. Alcancé el umbral del garaje, recuperé mis llaves y crucé la puerta lateral para buscar el amparo de mi vehículo en el camino de entrada. Me alejé de aquel lugar de inmediato y utilicé el sistema de emergencia del automóvil para solicitar la intervención de las autoridades. Tal como era de prever, al personarse la policía, la soledad era ya absoluta. Según los indicios que los agentes pudieron discernir, el individuo que irrumpió en la casa interrumpió el suministro eléctrico antes de dirigirse sin vacilación alguna a la planta superior, penetrando primero en mi oficina y después en mi dormitorio, ignorando cualquier otro rincón de la estancia. Aquello revelaba que no se trataba de un vagabundeo azaroso, sino de una búsqueda deliberada y precisa de mi propia persona. Lo más pavoroso es que aquel individuo probablemente me conocía, y dominaba la arquitectura de mi hogar hasta el punto de poder transitarlo en la más absoluta oscuridad para dirigirse directamente a mi despacho, donde esperaba encontrarme. ¿Acaso fuera alguien con quien yo compartía palabras de forma cotidiana, alguien de quien jamás habría sospechado que albergara intenciones tan funestas? Aquel suceso sembró en mí una duda universal sobre todos cuantos me rodeaban. Me trasladé a otro lugar, arrastrando conmigo un sentimiento perenne de desconfianza hacia cualquier colega o conocido con el que no mantuviera un vínculo estrecho. Desde mi mudanza, nada más ha perturbado mi existencia. Confío en que no sea necesario añadir nunca una nueva entrada a este relato. Mas si el destino dictase lo contrario, daré cuenta de ello. Llevaba ya muchas horas al volante desde que el sol apenas asomaba, con el firme propósito de cubrir la distancia entre Minneapolis y el hogar de mi hermana en Montana antes de que cayera el fin de semana. En mi mente, aquel trayecto invernal se dibujaba como algo sencillo y carente de complicaciones. Éramos solo yo, mi viejo, aunque siempre leal Subaru, y el amargor de un café mediocre comprado en alguna gasolinera del camino.
La travesía avanzaba con calma hasta que, al enfilar hacia el norte y adentrarme en los tramos más solitarios de la autopista, la nieve hizo su primera aparición. Comenzó como un leve y caprichoso rastro de copos blancos, pero en cuanto el sol se ocultó tras el horizonte, la tormenta cobró una fuerza repentina. El entorno se transformó pronto en una muralla blanca y espesa, un muro tan denso que la luz de mis faros apenas lograba herir la oscuridad. Tras una hora de luchar contra aquel manto bajo estas condiciones, la nieve había sepultado el asfalto por completo, hasta el punto de hacerme dudar si mis neumáticos seguían aún sobre la calzada. Bajo el peso de una tensión creciente, decidí que me detendría en el primer refugio que apareciera ante mis ojos para aguardar a que la furia del temporal amainase. Apenas habían pasado 15 minutos desde aquella resolución cuando creí distinguir una luz mortecina titilando a un costado del camino. La ventisca era tan feroz que me resultó imposible descifrar letrero alguno antes de girar instintivamente hacia aquel resplandor. Me encontré en un aparcamiento de dimensiones reducidas, donde descansaban 3 vehículos, uno de los cuales ya se encontraba irremediablemente sepultado por la nieve. Los otros 2, en cambio, daban la impresión de haber buscado refugio allí hacía solo unos instantes. Al detener mi coche, la silueta y el aire del edificio me revelaron que se trataba de una humilde cafetería de carretera. Aunque en mi interior guardaba la esperanza de hallar un hotel o una pequeña posada, acepté que pasaría allí el tiempo necesario y decidí entrar en busca de un nuevo café. Salí del vehículo y me abrí paso entre la tempestad, caminando a toda prisa mientras el frío glacial lograba filtrarse hasta la profundidad de mis huesos. Aquel entorno me resultaba profundamente ajeno, pues mi vida transcurre entre las prisas de la ciudad, y desde el primer segundo me sentí como un extraño fuera de su elemento. El local era pequeño y de una atmósfera anticuada, presidido por una barra de madera situada muy cerca de la entrada. 2 hombres permanecían allí sentados, absortos en sus tazas de café, mientras una mujer atendía con parsimonia tras el mostrador. Al empujar la puerta, me recibió un silencio denso y cargado que resultaba extrañamente incómodo. No se escuchaba una sola palabra, pero todos los presentes volvieron sus rostros hacia mí al unísono y me saludaron de forma casi simultánea, como si mi entrada hubiera interrumpido un instante de quietud compartida. Traté de convencerme de que mi imaginación me estaba traicionando y opté por sentarme junto a aquellos 2 hombres. Pronto supe que ambos se hallaban allí por el mismo motivo que me había traído a mí, la imperiosa necesidad de huir de la tormenta de nieve. Solicité un café a la mujer y con la taza caliente entre las manos busqué un lugar junto al ventanal delantero para observar cómo los copos seguían descendiendo, ocultando poco a poco nuestros vehículos bajo la nieve. Sin embargo, una inquietud difícil de definir comenzó a envolverme al observar a uno de los sujetos que permanecían en la barra. Era un hombre de edad avanzada, quizá rondando los 50 años, y la descripción más fiel que alcanzó a dar es que su semblante desprendía aura de alguien que estuviera medio muerto. Ignoro si era un efecto del clima inclemente, del tedio de la espera o de un día nefasto, pero había algo en su apariencia que resultaba profundamente perturbador. Lo más inquietante, sin embargo, fue que en el instante en que ocupé mi lugar junto al ventanal, el murmullo de las voces se extinguió de súbito, devolviendo al recinto aquel silencio sepulcral que me había recibido al entrar. Permanecimos allí, cautivos de una mudez compartida durante largos minutos, hasta que uno de aquellos hombres se puso en pie con brusquedad. Murmuró algo vago sobre la urgencia de alcanzar su cabaña antes de que la nieve clausurara definitivamente los caminos. Nadie se molestó en responderle. Seguí su figura a través del cristal mientras se dirigía a su vehículo y se instalaba en el interior. Allí permaneció apenas un minuto, quizá aguardando a que el motor cobrara algo de calor frente al gélido abandono de la noche. Poco después, el segundo hombre imitó sus pasos y ambos abandonaron el local sumidos en el más absoluto mutismo. Abandoné mi puesto junto a la ventana y regresé a la barra para inquirir a la mujer que atendía el lugar sobre el extraño proceder de aquellos individuos. Ella se limitó a encogerse de hombros, comentando que habían llegado a la par y que, al parecer, sostenían una agria disputa en el aparcamiento antes de decidirse a cruzar el umbral. Tras aquello, apenas habían mediado palabra. Atribuí su comportamiento al simple agotamiento del camino, o a esa irritación ciega que a veces se apodera de quienes conducen bajo condiciones extremas. Me demoré en la barra un tiempo más,
entablando con ella una conversación insustancial sobre la ferocidad de la nevada y otros temas de escasa relevancia. Durante la media hora siguiente, ninguna otra alma cruzó la puerta de la cafetería. Finalmente, movido por la inquietud, regresé al ventanal para escudriñar la espesura del blanco y comprobar si la tormenta amainaba, aunque fuera levemente. Fue en ese preciso instante cuando advertí que los vehículos de ambos hombres permanecían todavía en el aparcamiento, pero lo que heló mi sangre fue descubrir que ninguno de ellos se encontraba dentro de las cabinas, ni merodeando en las inmediaciones. Sencillamente se habían esfumado. Un escalofrío punzante recorrió mi espina dorsal. Había transcurrido demasiado tiempo desde su salida como para que el olvido fuera una explicación plausible. Era físicamente imposible que hubieran resistido a la intemperie, bajo aquel azote de nieve, durante tanto rato. Caminé hacia la entrada principal con el propósito de observar con mayor detenimiento. Tras dudarlo un segundo, me aventuré al exterior para reconocer el terreno. El aire glacial me golpeó el rostro con la fuerza de un impacto, y aunque la caída de nieve había perdido algo de su violencia inicial, la visibilidad seguía siendo precaria, una neblina blanca que lo envolvía todo. Más allá del silbido quejumbroso de las ráfagas de viento, el entorno se hallaba sumido en un silencio turbador. No quedaba ni el más mínimo rastro de aquellos hombres. La ansiedad comenzó a cerrarse sobre mi pecho, y sentí el impulso irreprimible de marcharme de allí sin demora. Arrastré mis pasos con dificultad sobre el manto espeso de nieve, encaminándome hacia mi propio vehículo. Mi intención era ponerlo en marcha, permitir que el motor recuperase su aliento y regresar al refugio del local unos minutos antes de emprender la partida definitiva. No obstante, el coche no respondió. No se trataba del esfuerzo infructuoso del motor por encenderse. Era algo más profundo, una ausencia total de reacción. No se produjo el menor sonido cuando giré la llave en el contacto. Apenas habían pasado 40 minutos desde mi llegada, y el automóvil no había mostrado el menor síntoma de fatiga durante todo el trayecto previo. En lo más íntimo de mi ser, cobró fuerza la certeza de que alguno de aquellos hombres tenía una relación directa con lo que estaba sucediendo. ¿Acaso mi razonamiento pareciera fruto de la paranoia o de una imaginación desbocada? Pero el instinto gritaba con una claridad que me resultaba imposible desoír. Y mientras permanecía allí, sentado tras el volante, insistiendo todavía en el estéril intento de arrancar, mi vista captó un movimiento. Uno de aquellos hombres emergía lentamente de la espesura del bosque, justo a espaldas de la cafetería. Apenas se distinguía como una mancha de sombra entre la negrura y el velo de la nieve, pero sus pasos, lentos y deliberados, avanzaban con una determinación gélida hacia los vehículos. Con el pulso acelerado, abandoné el refugio inútil de mi coche y me precipité hacia el interior de la cafetería, cerrando la puerta principal tras de mí con un estruendo seco y asegurando el cerrojo con manos temblorosas pero firmes. La mujer, que me observaba con una expresión de desconcierto absoluto, rompió el silencio preguntándome por qué actuaba de aquel modo y qué era lo que me había perturbado tanto. Con palabras atropelladas, traté de transmitirle el peligro que acechaba afuera y le insté a que se comunicara de inmediato con los servicios de emergencia. Hubo un instante de duda en su mirada, una resistencia lógica ante lo absurdo del momento, pero finalmente cedió y marcó el número. No pasó mucho más de un minuto antes de que aquella figura recortara su silueta contra el cristal de la entrada. Su mano buscó el tirador, y al notar la resistencia, descargó su peso con una violencia contenida, tratando de forzar el acceso. Al comprender que la barrera no cedería, fijó su mirada directamente en la mía, a través del vidrio, y comenzó a golpear la superficie con una insistencia sorda y rítmica. Tenía los ojos inyectados en un rojo insano y el rostro de una palidez cadavérica, manteniendo esa perturbadora apariencia de alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. En aquel cruce de miradas, con la frágil seguridad del cristal entre ambos, sentí que comprendió que yo sabía la verdad, o que por lo menos ya no sería para él una presa dócil. No permaneció allí más que unos pocos segundos antes de girarse y desaparecer en la penumbra, corriendo hacia su propio vehículo. Para cuando las luces de la policía iluminaron finalmente el aparcamiento, solo quedaban 3 coches, el mío, el de la empleada y el del otro cliente.
El hombre que nos había aterrorizado se había desvanecido en la tormenta. Sin embargo, la fortuna no nos concedió el alivio de un final donde nada ocurre. Aquella noche no terminó simplemente con una huida. Los agentes siguieron unas huellas borrosas sobre el manto blanco que se internaban en la espesura, justo detrás del establecimiento, y fue allí donde descubrieron el cuerpo inerte del otro hombre. El hecho de que no faltara ninguna de sus pertenencias confirmaba lo más inquietante. No se trataba de un robo, sino de un acto de violencia pura y desinteresada. Y lo más estremecedor, lo que me heló la sangre más que el frío exterior, fue descubrir que su coche tampoco había logrado arrancar. Los peritos hallaron que la avería era un reflejo exacto de la mía. El cable de encendido había sido seccionado con una intención fría y quirúrgica. Fue en ese instante cuando el horror cobró un sentido absoluto y devastador. Al llegar a la cafetería, el agresor había aprovechado un momento de descuido para inutilizar el vehículo de su víctima, asegurándose de que no tuviera escapatoria. Se limitó a esperar, agazapado en la sombra, a que el hombre saliera para seguir sus pasos en el exterior. Con el motor muerto y cualquier esperanza de huida truncada, la víctima fue arrastrada hacia el bosque, o quizás intentó correr desesperadamente, pero el desenlace fue inevitablemente el mismo. El aullido furioso del viento y la cortina de nieve ocultaron la tragedia que se desarrollaba a apenas unos pasos de nosotros, sin que pudiéramos percibir el horror que ocurría tras la puerta principal. Y durante la media hora en la que permanecí dentro, ajeno a todo, aquel hombre también había cortado el cable de mi coche, marcándome como su siguiente objetivo de la noche. Finalmente, tras una espera que se sintió eterna, conseguí llegar a la seguridad del hogar de mi hermana. Pero más allá de las llamadas rutinarias de la policía para comprobar mi estado, el silencio ha envuelto el caso. No he vuelto a tener noticias de que aquel hombre haya sido capturado. No creo que mis manos vuelvan a sostener un volante para emprender un viaje solitario por las carreteras del invierno. E incluso ahora, en la quietud de mi casa, el simple recuerdo de esa sombra emergiendo de entre los árboles bajo la tormenta, caminando hacia mí con un propósito que ahora comprendo con espanto, hace que mi corazón se desboque con una violencia incontrolable.